Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Bueno, esto es Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz y es un programa especial, ya lo van a ver, que no empezamos con la típica apertura del orgullo que tenemos. El orgullo lo tenemos hoy presente con nosotros y yo me siento infinitamente bien, cuidado y respaldado por dos hombrazos de nuestra muy querida Gendarmería Nacional que hoy nos acompaña. Estamos con Raúl Nicolini, Luis Albornoz y vamos a descorrer un poco esta cortina de lo poco que se conoce lo que hacen los uniformados, y normalmente esta tendencia, y esto es de mi cosecha, no tienen por qué compartirlo, estamos hablando de cuestiones que están haciendo, bueno, de lo que pasa en el día a día de nuestra sociedad, de nuestro vivir. Raúl Nicolini, bienvenido a Cascos Azules. Lo mismo Luis Albornoz. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, contanos un poco lo que han estado desarrollando esta iniciativa que nace a partir de haber sido Centinelas de la Paz, así le llaman. Exactamente. Bueno, primero te tengo que agradecer, Eduardo, tu invitación para tu programa, tu prestigioso programa que tanto nos ha difundido, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho del país, y que sabemos de que tú también has recibido varios premios, ¿no es cierto?, por este programa, y te tengo que felicitar por eso. Pero bueno, a tu pregunta, yo quiero referirme a esta asociación o círculo de veteranos, de gendarmes veteranos de misiones de paz de Naciones Unidas que hemos creado allá por el 22 de febrero del 2018. Tú estuviste con nosotros. Un honor, un placer. Carlos Paz. Fue una iniciativa de 2 o 3 personas, ¿no es cierto?, que hoy uno de ellos está en Afganistán, en Kabul, que es de apellido Molina, un comandante de apellido Molina. Sí. Y otro justamente con Luis Albornoz y otros más, ¿no es cierto?, que fueron los que dieron el primer paso para esa reunión que se hizo en Carlos Paz. En esa iniciativa, bueno, nos juntamos varios misioneros que hemos participado, que tenemos en común ser gendarmes y que hemos estado en distintas misiones de paz bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y por eso tenemos en común. Hemos pasado y hemos vivido distintas situaciones como Cascos Azules en distintas partes del mundo. Bueno, hemos tratado de organizarnos para poder tener un mejor acercamiento, un mejor apoyo entre nosotros. También darle esa gratitud a la familia del gendarme que ha participado, pero también reconocer a aquellos gendarmes que han dado su vida por la patria y que han dado su vida por las Naciones Unidas, por la paz del mundo, y también representando a la República Argentina y a la Gendarmería Nacional. Y eso lo hemos hecho en nuestro centro de formación que está en Mercedes, con una placa donde participó el subdirector nacional de Gendarmería, y se hizo una ceremonia con algunos familiares y también, ¿no es cierto?, con personal de Naciones Unidas, y realmente nos sentimos orgullosos de reconocer a esos 10 gendarmes que tenemos muertos en actividades, en actos del servicio, gendarmes argentinos en pos de la paz del mundo. Vos mirá que yo hago esta reflexión.
número más, número menos, ustedes me lo enseñaron, me lo dijeron ustedes, aproximadamente los desplegados de gendarmería, de fuerzas de seguridad, fundamentalmente de gendarmería, a lo largo de todos estos años, están en el orden 3.000, de 3.000 a 3.200, 3.300 hombres. Sí, vamos llegando a los 3.300. Ya por naturaleza... hombres y mujeres. Hombres sí, y mujeres, sí. Ya por naturaleza de la función, normalmente las fuerzas armadas, me refiero, despliegan efectivos mucho mayores. Y de algún modo esto habla de cierta... de una forma de impersonalización, son más masivas, sí. Con lo cual el número puede ser mayor, pero esto también refleja cómo este grupo, este manojo, este núcleo duro de gendarmes ha decidido conferirse, autoidentificarse como centinelas de la paz, y esto para mí, a mí me llenó de orgullo. Te fallé en el descubrimiento de la placa, me acuerdo, yo estaba con Nanita, yo estaba, me acuerdo estaba enfermo y no pude acompañarme. Estabas enfermo y me dijiste, ¿no es cierto?, que no podía estar en ese momento, pero no importa, nosotros después creo que te hicimos llegar las fotos. Sí, por supuesto, y las subimos nosotros. Sí. Bueno, otra cosa que también, ya que tu acotación respecto a la diferencia que nosotros los gendarmes tenemos en la participación de Naciones Unidas con la participación de las Fuerzas Armadas. Los gendarmes o los policías, que normalmente Policía Internacional, como le dicen, somos de un polo, o sea, la Policía de Naciones Unidas, tenemos una actividad específica, que es hacer la actividad policial en las misiones de paz de Naciones Unidas. No vivimos mayormente en cuarteles. Tenemos que las Naciones Unidas no paga una renta para que nosotros podamos alquilar una vivienda, pero a su vez también hacemos una actividad de acercamiento hacia la población civil local, y eso es sumamente riesgoso y de tener porque no tenemos, vamos a decir, alguien que nos proteja. Nos autoprotegemos y nos autodefendemos, y ante cualquier emergencia tenemos que acudir al cuartel más próximo del ejército que esté actuando en ese momento. Muchas veces, ¿no? Acá Luis me va a decir, ¿no es cierto?, también usted puede decir, tuvimos que actuar o tuvimos alguna emergencia, ya sea de algún accidente o de algún hecho en particular de peligro, y tuvimos que acercarnos a ejércitos que no son el ejército argentino precisamente. A mí en particular me ha tocado acudir ante el ejército inglés, ¿no es cierto?, en Bañaluca, cuando estuve en Estamos hablando de Balcanes, en los Balcanes. Y bueno, ejemplos como eso también te puede dar Luis, y bueno, eso son vivencias que hemos tenido. También la gente que está en Haití a veces tiene que acercarse a los gendarmes franceses o al ejército que está en ese lugar, los canadienses, o el ejército argentino también cuando actuó, o en otro lugar en el África, en fin, donde nos toca estar. También hemos estado en distintas partes del mundo, y siempre el gendarme argentino se ha destacado por su adaptación al medio y una adaptación al sistema de Naciones Unidas. Siempre fuimos muy requeridos, y eso lo sabe la Dirección Nacional de Gendarmería, y bueno, siempre hemos dado muestra. Por eso esta asociación civil, que ya hoy tiene su reconocimiento por parte de la institución, pero también como asociación civil tenemos nuestra personería jurídica. La mayoría que conformamos somos veteranos, algunos en actividad, pero la mayoría somos
casi Ya retirado. retirado. Queremos juntarnos, promover actividades, reconocimientos, y por qué no también algún lugar, momento de dispersión o un momento de alegría, como vamos a hacer ahora a partir del 25 de abril, que nos vamos a juntar varios de nosotros en Puerto Iguazú. Yo te voy a pedir que de esto hablemos inmediatamente después. Esto funciona gracias a que tenemos auspicios y hay gente que nos respalda, y yo me siento muy contento porque quienes nos respaldan en esto son justamente las instituciones que son comunes a todos los uniformados. Sociedad Militar Seguro de Vida, que ahora ya vamos a escuchar, la MUPIN, que es la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares, en las cuales también están identificados. Sí, participamos nosotros. Exactamente. Sí. Y también la Fundación del IAF, el Montepío, sí. Que también colabora con el Instituto de Ayuda Financiera. Así que vamos a hacer un pequeño corte para justamente este respaldo, y quiero ir con vos, Luis, que nos cuentes un poco cuáles fueron tus misiones, en dónde estuviste, cómo la viviste vos, cómo ha sido tu experiencia. Acá largamos de vuelta. Bueno, Luis Albornoz, has estado ¿en qué misiones? ¿Dónde te ha tocado actuar? Lo mío es un poco, comencé de manera insólita, vamos a decir, porque yo estaba por una cuestión de mi carrera, estaba un poquito alejado de lo que podría llegar a ser una misión de paz. Pero bueno, yo comencé también haciendo historia en Gendarmería porque soy del primer grupo convocado a lo que en su momento fue el primer centro de capacitación para misión al exterior. El Estado argentino se había abierto al mundo en ese momento, y sobre todo a Gendarmería, a la cual se empezó a ver como capacitada para ir a las misiones de paz. De hecho, yo fui convocado para ir a Camboya a una misión como monitor electoral, y bueno, hice el curso para ir a aquella misión en el año 91, que es el 26, precisamente el 26 de mayo del 91 fue el inicio del Centro de Capacitación para Misiones de Paz de Gendarmería, y yo por tener la letra A, fui el primer convocado. Me tocó soy digamos el 01 de los convocados para realizar misiones de paz, siendo que ya había dos misiones, ¿no? Que era un Profor 1 en la ex Yugoslavia, y la misión que estaba en Angola, que era el primer grupo de gendarmes que fue. Te interrumpo un segundo en que como el año 1991 fue el Big Bang, sí, a nivel Naciones Unidas, a nivel Argentina, a nivel... de algún modo esto nosotros tratamos de reflejarlo en un gráfico, cómo Argentina fue acompañando hasta un momento, que después si querés lo hablamos, fue acompañando el esfuerzo de pacificación, o de como queramos llamarlo, con los despliegues de Naciones Unidas. Argentina fue muy pegadito. Se insertó rápidamente y se potenció geométricamente, porque tenía de tener 3 o 4, 100, pasó a tener 500, 600 y hasta 1000, y llegó a tener 2000 hombres desplegados. O sea, geométricamente fue potenciándose en cuanto al envío de tropas al exterior. En ese momento estaba Ejército, o sea, las 3 Fuerzas Armadas y Gendarmería, y apareció algunos integrantes de la Policía Federal que después dejaron de ir. Pero bueno, la misión a UNTAC no salió, a Camboya, quedó ahí pendiente por una cuestión de documentación. Creo, como éramos muy neófitos, no se cumplieron los plazos de la documentación y la misión quedó cancelada. Pero parte del personal de UNTAC fue anexado a lo que sería el primer relevo de AMPROFOR, que fue el año 93-94. Bueno, estamos hablando de Balcanes. Eso ya, AMPROFOR es ex Yugoslavia. O sea, de haber estudiado y haberme preparado para el ambiente geográfico muy diferente como lo es Camboya, y de ahí resalto lo que decía el comandante Nicolini, de que nosotros podemos cumplir una misión en África, en Asia, o en Europa, o en Centroamérica, de la misma manera. Nos adaptamos tan rápido al ambiente geográfico que
que yo a veces admiro a mis camaradas que han ido. ¿Cómo hiciste vos para ir de Europa a trabajar en África? O en el Sahara. O en el Sahara, o sea, en lugares que no tienen nada. ¿Cómo te adaptaste? Y bueno, yo me adapté, me reconfiguré, como me decían algunos, y pude salir airoso porque tenía esa base fundamental que me da la gendarmería, que es de trabajar en cualquier ambiente geográfico. Bueno, aprobé mi examen y bueno, es así que en el 93 me fui a la ex Yugoslavia, me fui con el BA3, creo que fue, y con el BA3 viajamos. Ah, coincidió. Claro, porque en ese momento los relevos del BA3. Los relevos, o sea, porque hay también una cuestión acá numérica. Yo en realidad tengo 8 misiones de paz. ¿Por qué? Porque cada 6 meses... sí, renueva la campaña. Cada 6 meses Naciones Unidas considera una misión de paz por una cuestión sanitaria, de salubridad y de seguridad mental, psicológica del integrante, porque es muy riguroso, es muy complejo explicar o hacer comprender a alguien lo que es estar prestando servicio en una nación que está en guerra o posguerra. Lo peor es posguerra que la guerra misma. Entonces, yo en realidad creo que tengo 9 misiones de paz, contabilizando. Técnicamente tendría 9 misiones de paz, que algunas son de un año, que no corresponde por una cuestión de salubridad, pero bueno, nosotros hasta eso tenemos que... íbamos un año sin ningún problema. Nosotros íbamos un año de misión. Lo cual técnicamente no está recomendado. 2 misiones. Bueno, el hecho también, vos mirá que tenemos el numeral en la claro, medalla. Los números en la medalla, que a veces uno dice fui a 3, 4 misiones, no, pero yo en realidad tengo 8. Pero bueno, me voy a la misión de paz y descubro un mundo totalmente diferente, que yo decía, ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Y cómo me adapto yo acá? Y bueno, uno se va reconfigurando, va tirando las cartas todos los días, y de pronto aparece en posiciones o lugares que dice uno, ¿cómo yo llegué a este lugar? O ¿qué me hizo estar acá? Y bueno, creo que fue mi curiosidad, mi necesidad, hay un montón de necesidades que uno lo va resolviendo en el momento, porque yo llegué a un lugar de lo que hoy es Croacia y yo digo, ¿cómo hago para comer? ¿Cómo hago? Casi no hablo ni la A en español. Y bueno, y ahí recurríamos a la seña, a la improvisación, porque para los militares era fácil, ellos iban a su acantonamiento y ahí tenían todo, hablaban todo el mismo idioma, o alguien que sea enlace. Pero imagínense yo, que me mandaban a un pueblo bombardeado, que la mitad era, no sé, o sea, yo ni mi crucifijo podía usar porque hasta la religión era contraria. Entonces es un golpe muy profundo que uno dice, ¿cómo hago para sobrevivir? Pero sobrevive y de pronto pasa a la acción y qué bien que pasa, porque enseguida pasa a encabezar o a resolver situaciones que en mi gendarmería, en mi país, yo jamás las iba a hacer. Por ejemplo, escribir un informe contra un jefe policial que a los días lo echen, o que mi informe sea leído en Naciones Unidas para tomar una resolución que afecte, ¿no?, al conflicto, porque a veces nosotros nos acusaban de ser parte de la limpieza étnica. Sí, pero yo no iba a dejar masacrar a una parte de la población porque la ONU no quería evacuarlos de allí, ¿no? Yo tomaba la mejor resolución tratando de salvaguardar una vida. Lo de la limpieza étnica después se comprobará o no. Que es la impronta de las actuales misiones, que exactamente, ya le borraron la palabra militar, sí, misiones militares de paz, ya no existe más. Y está en este momento en pleno debate lo que es el deber de proteger, que hay algunas... ¿Cuándo cumplo la orden y cuándo resuelvo yo? Claro. Yo tengo que salvaguardar la vida. Lo primero que tengo que hacer es salvaguardar la vida. Después que políticamente se nos acuse o no, eso se tendrá que demostrar. Claro. Pero yo en el momento salvaguardé la vida. Pero inclusive la vida de los civiles que están bajo amenaza. Esto es un poco la impronta. Sí, la realidad se está trabajando mucho. Ahí se aplica el verdadero derecho humano. Esto es de mi cosecha lo que voy a decir. Yo me tengo que enorgullecer de que la Argentina levante la bandera de los derechos humanos, pero con esta salvedad. El chico, yo no lo quiera, que fallece en Berazategui y el que fallece en Somalia es lo mismo. Es lo mismo, es un ser humano al cual uno debe preservar la vida. Por sobre todo el objetivo tiene que ser preservar la vida. Más allá de los procedimientos estándares, de las recomendaciones de la seguridad, de los acuerdos de paz, porque cada misión tiene un acuerdo diferente, y bueno, pero uno tiene que... Lo primero es la población civil, y uno como convive con ellos,
a veces se le hace muy difícil tomar una decisión que los puede afectar o beneficiar, porque hay que tener un balance total para tomar esa decisión, porque si yo digo verde, bueno, me voy para el bando verde, si digo rojo, ¿a dónde, qué bando voy? Si yo, la primera está la vida. Realmente. Entonces es muy compleja la decisión, y nosotros salimos de acá como muy subalternos. Y allá no tenemos en un principio no tenemos la dimensión del respaldo que tenemos o del poder que tenemos. Y tenemos que estar muy bien balanceados para hacer el uso correcto de ese poder. Y ganándoselo. Día a día. Ganándose el respeto de la población y también de las otras integrantes de las fuerzas de Naciones Unidas. Sí. Lo que integran, porque no olvidemos que son varios contingentes, sí. En nuestro caso, a mí me ha tocado convivir con más de 60 y pico de nacionalidades, ¿no es cierto? Y uno tiene que convivir con hindúes, pakistaníes, culturas muy diferentes. Culturas diferentes, pero hablando un solo idioma, que era el idioma inglés, y respetando cada uno sus culturas, ¿no es cierto? Su cultura. Aparte, nosotros teníamos un tema que es como a veces como policías de Naciones Unidas, éramos desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y a partir de ahí convivíamos con la población civil, con el hombre y la mujer de la población y los chicos de la población, y veíamos la realidad que ocurría. Sí. De ir a veces a la feria a comprar la fruta, la comida, la carne, con alguien que al día anterior le habían prohibido el tránsito en un determinado lugar, por ejemplo. O que uno tomó una decisión que lo afectó. Claro, teníamos que hacer un informe. Pero esto también yo quiero rescatar otra cosa, porque después quiero volver a los 3.500 que fueron contra los 60.000. Sí. Pero ustedes han tenido 10 fallecidos de esos 3.500. Sí. Y en el total, Argentina hoy todavía no está definido si es 25 o 26. En total. Sí. Quiere decir que... Sí, tenemos un alto porcentaje de fallecidos. Sí, por la exposición, sí. El roce, el contacto, esa epidermis. El contacto. El policía civil de Naciones Unidas no goza de ninguna protección de ninguna de las partes en conflicto ni de las que intervienen para dar la seguridad en las misiones de paz. Estás aislado y estás a merced de cualquiera de los bandos en conflicto, de cualquier potencia extranjera que está interviniendo en el conflicto. Porque yo me acuerdo en mi última misión antiaérea a Kosovo, había 20 patrullas de la NATO sobrevolando sobre Bosnia que bombardeaban Serbia o Yugoslavia, y las bombas estaban ahí arriba, y hubo casos en que aviones cayeron ahí cerca de nosotros, o misiles mal dirigidos o que perdieron la guía satelital fueron a parar cerca de... Entonces uno está expuesto a todo tipo de peligros. En ningún momento está protegido. Esa es una de las claves por las cuales a veces estamos tan expuestos o somos tan propensos a perder la vida, y uno se las tiene que arreglar. Por eso tiene que tener buena relación, a pesar de que está monitoreando, controlando con el policía, con el político local, con el referente de cualquier movimiento de Fuerza de Defensa Territorial. Tienen que interconectarse con todos y con todo tratar de llevarse bien dentro del contexto de lo que es su trabajo. En una geografía que no conocen, una sociedad que no conocen, la cultura, y esto sobre todo genera la cultura. Bueno, nosotros hablamos... El choque cultural es terrible. El choque cultural y la circunstancia, ¿no es cierto?, que vive en un país que está bajo un manto de guerra, ¿no es cierto? Que yo me acuerdo que lo pierde la posguerra. Hay heridas que se traen consigo, que es el famoso estrés postraumático, que muchas veces no se valora, que respetamos que lo hayan tenido nuestros hermanos gendarmes y militares que han ido a lo que fue la guerra de Malvinas, por ejemplo, pero que también hay muchos casos de gente que vuelve de las misiones de paz y hasta con heridas en el alma. Ciertos trastornos que afectan su vida. Uno ve muchas cosas que si uno es muy sensible se afecta mentalmente, queda afectado. Sí, queda así. Y indudablemente eso no se borra en un día, no se borra en un día.
por más que no eran compatriotas nuestros, no importa, eran seres humanos. Nosotros hemos visto cosas tremendas, en particular a mí me tocó estar en Srebrenica, que fue un lugar donde la gran matanza de personas, ¿no es cierto?, que hubieron en la zona de Srebrenica, cuando los primeros, ¿no es cierto?, limpiezas étnicas que se hicieron en Srebrenica, el ejército serbio hizo sobre el territorio musulmán, y bueno, fui testigo, ¿no es cierto?, de tremendas torturas, ¿no es cierto?, que ha pasado a ese pueblo, y también, ¿no es cierto?, de cosas y los peligros que hemos sobrepasado. Gracias a Dios hoy podemos contar y estar ahí en un lugar que fue terrible, que hoy también nuestro pueblo, la Argentina, no tiene tal vez mucha conciencia de lo que pudo ocurrir porque por la distancia, porque muchos de nuestros compatriotas no han estado en ese lugar, pero le puedo asegurar de que eso fue tremendo. Tremendo, y yo a vos te he contado en alguna oportunidad lo que hemos visto, que bueno, no creo que no es para... Y la impotencia de no poder hacer nada, no porque vos mirá que estamos justamente... solamente uno monitorea, observa e informa. Si no toma parte. No toma parte, uno tiene que ser totalmente ecuánime en su informe y aplicando todo, ¿no es cierto?, el consabido derecho humano, y bueno, y que ese informe en algún momento sirva para el cumplimiento de la justicia en La Haya. Yo diría que sirvió porque estamos justamente en abril del, ahora 2019, 25 años de lo que fue otro papelón de la humanidad que fue Ruanda, Hutus y Tutsis, un real genocidio, 800.000 muertos en 100 días. Y esto otro que fueron creo que 8.000 muertos también en muy poco tiempo, en el 95. En plena Europa. En plena Europa. Sí, en el patio trasero de Europa. En plena Europa. Y esto generó cambios, yo diría, profundos. Hay un pico de caída de la participación de Naciones Unidas en su autocrítica porque se sintió inútil en lo mismo lo que pasó en Balcanes, a Argentina algo le toca también. Y en el 99 bueno, comienza a remontar y viene el informe Brahimi que decuplica, es decir, donde había antes uno, bueno, tiene que haber 10 y comienza a encontrar, a tener que encontrar una matriz diferente de actuación porque los conflictos habían cambiado. Sí. Estamos con Luis Albornoz, dos amigos, Raúl Nicolini, acá en Cascos Azules. Qué placer meternos, porque ya creo que hay olor a pólvora acá. Esta trilogía de una sociedad civil como es Naciones Unidas, que recurre al expertise de la policía de Naciones Unidas, la policía internacional, que tiene el valor de ser neutral e imparcial a partir de que es internacional, porque no es tal país o tal otro, y que son elegidos por su idoneidad y por su procedencia para que no sean parte. No podía haber policías del resto de Europa cercana o que tuvieran intereses. Yo le propongo, vamos a hacer un muy rapidísimo corte y vamos a ir a lo bueno. Vamos a hablar del futuro y de este próximo compromiso de la asociación y esta reunión que tienen prevista hacer en Misiones. ¿Les parece? Hago un cortito resumen de mi cosa que me faltó terminar y ahora. Dale. El resto de las misiones que me faltaron contar. Sí. Dale. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros, los gendarmes, también hemos participado muchísimo en el África, en el Congo. Dale. Sí, lo que fue también Timor, el tema de Timor. En Timor. ¿Listo? ¿Seguimos? Timor Oriental. Bueno, ahí lo tengo, estuvo Timor lo tengo. En Timor, y tenemos la gente que estuvo ahí en Sudán. Tenemos acá Congo. Y todo. Bueno, en el intermedio estábamos justamente recordando a quién es un poco el factotum de esta grata asociación o de este grato acercamiento, sería la palabra, con Martín Ostúbal, que le mandamos un saludo allá en Puerto Madryn. Lo envidiamos cuando hace calor acá en Buenos Aires. Bueno, está fresquito. Allá está más fresquito.
Gran colaborador. Sí. Gran colaborador. No, y aparte me Para la ayudó. asociación también, y yo como presidente, ¿no es cierto?, de la asociación le mando un gran abrazo, y aparte lo aprecio muchísimo porque siempre está difundiendo juntamente con vos todas las actividades nuestras. Inclusive, bueno, él nos permitió también con Héctor Gabriel Castro llegar a las radios en la Patagonia, de sí. Puerto Madryn, lo cual nos da una cobertura verdaderamente significativa en un lugar tan querido también, tan cercano. Tan sensible. Es un arma fundamental para hacernos conocer que lo que es la discusión, es todo hoy. La discusión es todo. Yo estoy convencido que tenemos que desarrollar esto, un grupo de jóvenes de más de 35 que estemos hablando de lo que realmente estamos orgullosos. Porque también la Argentina, no sé si ha sido bastante cruel, yo digo, en muchos casos con absoluta justa razón, con los uniformados argentinos, pero creo que ya es hora de que las nuevas generaciones puedan abrevar un aire diferente y no este ambiente. Yo tengo una frase muy fea y la comparto con usted, que difícil cuando hablamos de la yuta, de la milico botón policía vigilante, cuando queremos ofender al otro cosas que nos pasan. Qué doloroso, porque realmente es injusto, y en ese ambiente de injusticia, bueno, a veces esto es de mi cosecha, pareciera como que es negocio ser motochorro o ser arrebatador, y le toca un rol, y hasta es visto como víctima, el victimario, una cosa. Bueno, trataremos de ir revertiendo, pero es a partir de esto, creo, este granito de arena que uno puede aportar y colaborar. Yo creo que nosotros, con el aporte que hemos hecho a nivel internacional, y si bien el ejemplo que hemos dejado y que fue totalmente reconocido a nivel internacional por la aplicación de los derechos humanos, por los conocimientos profesionales, por la forma en que hemos actuado, con la mesura que hemos hecho las actividades, y que nuestra Dirección Nacional ha recibido, como también el gobierno de turno en su momento también ha recibido, a través de la Cancillería Argentina, ha recibido muchísimos, ¿no es cierto?, elogios por parte de la actividad que ha realizado el gendarme argentino a lo largo y a lo ancho del mundo en sus actividades de paz. Creo que dio muestra cabal, ¿no es cierto?, de sus conocimientos, de su prestancia, de su apertura al mundo, de sus conocimientos, de aplicación, de estar totalmente en favor de la paz y no de la guerra, en fin, ha hecho muchísimo y ese ejemplo tiene que servir para algo. No se puede esconder bajo la alfombra. ¿Por qué tenemos que esconder bajo la alfombra? ¿Por qué? Por las mezquindades que a veces ocurren. ¿Por qué tenemos que ser mezquinos? ¿Por qué tenemos que ser mezquinos si son ciudadanos argentinos los que han ofrendado su cuerpo, su momento, dejar su familia, o sea, parte de su comodidad para dar y por la paz del mundo? ¿Por qué? Porque es algo que en cierta manera, con esta asociación civil que hoy que estamos organizando, que queremos conformar, es volver a encender esa llama para decir, no, esto no es así, tiene que haber, porque también dar ejemplos, porque la asociación nuestra, en cierta manera, también queremos llevar y trasladar nuestros conocimientos a los jóvenes que van a participar de nuevas misiones en las escuelas de formación, en los centros de formación de los institutos de la institución. O sea, eso es parte de eso. Sin duda. Tenía algo más para decir. Sí, llegamos, de tantas misiones llegamos solamente a las 4:30 más o menos, así que vamos a meternos que enriquece justamente este respaldo, esta panoplia de hechos, de conocimientos, de experiencias que uno ha tenido para poder compartirlas.
Bueno, como te decía, bueno, me voy a UNPROFOR 2, que bueno, en ese momento empieza la guerra en Bosnia, con lo cual la situación en lo que era el despliegue de UNPROFOR en lo que era Croacia, bueno, se complicó un montón. Y bueno, y también sorprendentemente a los 2 meses de estar allí fui nombrado oficial de personal de la estación donde yo prestaba servicio. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, yo me dio el oficial de personal en mi edad, bueno, sus tareas, que yo, bueno, era cómo administrar personal de otras fuerzas, algunos con rangos o grados muy superiores al mío. Y bueno, me tuve que adaptar rápidamente también a eso, cómo yo superviso a un extranjero de algunas policías muy prestigiosas que tienen un grado, un grado de conocimiento también muy superior al mío, pero bueno, lo pude hacer aplicando el procedimiento estándar que da Naciones Unidas. Y bueno, y esa fue la primera gran experiencia. Que a vos te incrementa tu panorama y te permite enorme, el día de mañana sí, aplicarlo enorme. En tu propia fuerza. Enorme. Es increíble el cambio o el conocimiento del cual uno se nutre para después volcarlo en la fuerza. Se viene con un nivel de conocimiento superlativo y le facilita la actividad en el futuro. Porque vos mirá que todas las profesiones tienen congresos, seminarios, intercambian los últimos adelantos en medicina, en aquello, en otro. Y nosotros, de algún modo, estos son nuestros pequeños laboratorios donde uno abreva de los datos. Y uno se va formando en el terreno. Y tal cual. Y bueno, y al regreso de ahí tuve la suerte de pasar a formar parte del plantel de educadores del centro de capacitación. Lo estuve haciendo por 2 o 3 años. Y bueno, yo tenía cierta preparación, tenía mi secundario completo, que para esa época no era exigible para los suboficiales. Y bueno, en base a los conocimientos que tenía, pude empezar a dar ciertas materias para que ya el componente policial que salía al exterior salga con un conocimiento mucho mayor al cual nosotros habíamos comenzado. Ya teníamos el know-how de lo que era una misión y cómo trabajar en la misión o cómo cumplir con el procedimiento estándar, cómo desarrollar la tarea de monitoreo, amén del idioma, que es la condición sine qua non. Sí, es así. Es la condición sine qua non para poder ingresar. Segunda misión, me mandan a Bosnia, con el contingente que era la International Police Task Force, la Fuerza de Policía Internacional, que fue una de las misiones más exitosas que ha tenido Naciones Unidas en todas sus historias de misiones. La Policía Internacional en Bosnia realmente cumplió acabadamente con todos los requerimientos que tuvo. Y ahí me tocó ir a Pale, que Pale era la capital serbo-bosnia de la guerra. ¿Y qué es lo que me tiran? Investigar a todo el aparato político y militar que había cometido los crímenes que mencionó el comandante de Srebrenica. Yo tengo una felicitación justamente por investigar a criminales de guerra. Y bueno, me sorprendió todo ese contexto, como yo te conté alguna vez. Fui al lugar, al desentierro de los cuerpos, a reunir la información, las pericias. Y bueno, eso me chocó mucho porque alguna vez me pregunté cómo yo o las Naciones Unidas no pudo proteger a esa gente. Bueno, era por lo que hablamos antes, que uno está ahí en una situación estándar en la cual no puede tomar decisiones que excedan el mandato. Excedan el mandato, porque tal vez si yo hubiera estado ahí me cargaba a toda esa gente al hombro y la sacaba, pero yo estaba haciendo una limpieza étnica. Entonces, eso es lo complejo a veces de la misión y es lo cual no es reclamable a las Naciones Unidas. O sea, la matanza de Srebrenica no es reclamable o echarle la culpa a las Naciones Unidas, claro, porque hay un mandato que cumplir y el mandato a veces se debería cumplir de otra manera. Sí, lo opino que sí. Bueno, fue también el caso. Pero hay muchos otros casos en que Ruanda, han ocurrido. En Ruanda, exactamente. Vos mirá que hasta hace poco. Sí, en el mismo Timor, cuando vino la matanza en Timor, los belgas. La ONU quedó mirando los cadáveres, pero bueno, no se pudo hacer nada. En mi caso particular, estando en Srebrenica, me tocó participar de intercambio de prisioneros con la Cruz Roja Internacional. Claro. Que para mí eso fue tremendo. Estar ahí fue
un hecho totalmente Sí, choqueante. Es choqueante, sí, sí. donde la persona y la dignidad humana se pierde por desaparece. completo, y cambiábamos 4 soldados por o 5 soldados por un mayor, en fin, era como cambiar gallinas por perros, una cosa tremenda, una Sí, cosa sí. que Sí, el intercambio de prisioneros es muy choqueante y es algo, choqueante. una cosa. Pero había un mandato, había un Había un amparo, Sí, hay había un acuerdo, acuerdo. hay un acuerdo Sí, previo. y nosotros sí, como que no es miembros legal, de la digamos, Policía Internacional, desde el punto de vista de los estábamos derechos ahí humanos. y teníamos que monitorear que el hecho, juntamente con la Cruz Roja Internacional, que eran los encargados de hacer, Claro, ¿no es claro. cierto?, el que tenían el mandato de hacer el intercambio, llegábamos a la zona neutral, y en la zona neutral tendríamos que hacer. Pero yo me acuerdo que cuando íbamos a hacer la zona de la frontera o el límite, o a la zona neutra donde teníamos que hacer el intercambio, fuimos víctimas de disparos por parte de francotiradores de ambos bandos. De ambos. Sí, sí, eso de quedar en medio de los bombardeos es normal, eso es una cuestión de que en un Perfor se vivía normalmente así. Empezaba el bombardeo y uno vive con los civiles, y el bombardeo le toca. Le toca. Nos tocó a los dos. Le tocaba la misma suerte que sí, le tocaba sí, a el los bombardeo le cae a todos y nos cae a nosotros. No le va a caer a la base de la ONU, no le va a caer porque el bombardeo es perfectamente dirigible, o la artillería se maneja por coordenadas y es perfectamente dirigible, no hay problema. Pero bueno, nos ocurrió una y mil veces. Y bueno, vuelvo de Bosnia. Vuelvo al centro a capacitar y inmediatamente me vuelven a mandar a Bosnia, con tanta mala suerte que estalla el conflicto en Kosovo. Y bueno, estuve 3 meses allí y soy de las primeras tropas que mandó Naciones Unidas. Inclusive estaban todavía negociando con Gendarmería el mandar gendarmes, Sí. pero nosotros ya estábamos en Bosnia, o sea, en Kosovo. Y como hablaba el idioma serbo-croata, tuve la mala suerte de cruzar Serbia inmediatamente después de los bombardeos, y ahí vi todo lo que la NATO dijo que pasó y que en el terreno no pasó. Me tocó ver esa parte, y bueno, a veces uno se choca con eso de que esto fue así, pero fue así, y lo va mirando, lo va observando, y entré en un lugar totalmente hostil. Y cuando llegué a Kosovo ya no era monitor, era policía, no había policía. Pasé de monitorear en Bosnia y a los 2 días era policía en Kosovo y sin armamento. Vieron cómo se produce la primera baja de la guerra, que dicen muchos periodistas que es la verdad, ¿no? Sí. Ustedes formaron parte, o vos formaste parte de la unidad especial de policía, esta que había como 100. No, eso es yo otra no. cosa. No. En Kosovo las Naciones Unidas tomó a su cargo La UMIC. tomó a su cargo o sea, no había policía. En Kosovo no había gobierno, cuando llegamos no había gobierno, claro. no había militares y mucho menos policías, ¿sí? Y bueno, ustedes llegaron, ustedes que son militares, no, ustedes son policía, mañana se hacen cargo del servicio, ustedes arrestan, detienen, reprimen, y ahí la palabra reprimen ya los es. gendarmes hacíamos de policía. De Fuimos los policía primeros. local. Claro. ¿Y qué Tenía pasó poder en de Kosovo? No entró el sumum de los países de la Comunidad Europea ni del mundo. ¿Por qué? Porque habían bombardeado. Entonces entraron los argentinos, los portugueses, los pakistaníes, algunos países musulmanes y ucranianos. Entonces no era la élite esa que siempre se ve por ahí por Naciones Unidas. Era otro contexto. Y bueno, nos tuvimos que hacer cargo, iniciar la misión, desarrollar la misión, que es una experiencia totalmente increíble para mí. Cómo yo pongo en posesión del cargo a un coronel de Egipto, y yo siendo sargento ayudante de la Gendarmería Argentina, pero bueno, lo hice y lo pude hacer, cómo hago el nombramiento, cómo distribuyo el personal, y bueno, porque hay estándares, sí, es una experiencia increíble. Y bueno, y ahí me tocó trabajar en la Corte Suprema, porque yo ya conocía la ley local, y había una incoherencia total. Mientras los kosovares no querían saber nada con Serbia, aplicaban la ley serbia. Era cosas, y yo tenía que mediar entre eso y la Comunidad Europea, que quería aplicar el estándar europeo, y los albaneses querían meter preso a todos los serbios, y bueno, era un sinnúmero de va a tener experiencias cosas que contarle a los nietos. No, sí, hay muchas, sí. Pero bueno, por suerte tendría que decir yo, como hablara doña Josefa de la Esquina, menos mal que esto no sucede en la Argentina, no ha sucedido en la Argentina,
pero es una experiencia que uno la vivió Es en increíble otro en todo lado, momento. aprovechámosla, Sí. y aprovechémosla. esperemos que nunca ocurra acá en la Por Argentina. supuesto. Y bueno, Es- vuelvo de Kosovo, a los 6 meses vuelvo a Bosnia y bueno, ahí ya era el manager, se sabía todo, era una misión que yo repetía, pero la misión me deparó otra sorpresa. No había segundo jefe de región en donde yo prestaba servicio y yo dije, voy a aplicar para segundo jefe de región. Y apliqué para segundo jefe de región y creo que le saqué como 5 puntos al segundo, que era un canadiense. Yo dije, pucha, Debo ser bueno. ¿debo ser bueno o qué pasó? No, yo tenía un conocimiento profundo de la situación, de la misión. Y bueno, y me tocó ser también jefe de región interino, una cosa que yo digo acá, es un general de gendarmería, porque es lo que corresponde, no un sargento primero va a ser jefe de región. Pero a mí me tocó, como también le tocó a ciertos camaradas suboficiales, ocupar cargos de supervisiones que acá los ocupa un oficial muy superior Sí, o pero un porque general. estamos en la caja, estamos Claro. un poco en la estructura. Pero bueno, y ahí me di cuenta del potencial que realmente habíamos alcanzado, tanto el centro de capacitación, porque nos capacitaba para eso, como el conocimiento que habíamos alcanzado a nivel de otras policías y que no te lo regaló nadie. y qué increíble conocimiento, o qué tipo de veteranos tenía Gendarmería, que tal vez no se daba cuenta, o el Estado argentino, esos gendarmes tan bien formados, tan desarrollados. Y bueno, hoy por hoy creo que soy el único en actividad que alguna vez fue jefe de región en el exterior, porque el resto se ha ido. Y a veces miro para atrás y digo, ¿cómo lo logré? Y bueno, me lo logré con constancia, con perseverancia y bueno, con esa idea de pertenecer, que también la idea de pertenecer es lo que ahora nos mancomuna en el círculo. Yo tengo que pertenecer a los veteranos de Misión de Paz. Yo soy parte, es mío, está acá. Yo tengo la bandera de Naciones Unidas, Qué tengo la lindo. bandera de Gendarmería, yo pertenezco. Y yo voy a luchar para que todos los que se acercan al círculo pertenezcan, tengan el sentido de pertenencia. Porque es lo que no tenemos que perder. Tenemos que luchar, propender, pregonar, divulgar, mancomunar. Tenemos que ser una comunión. Somos veteranos de Misiones de Paz, somos gendarmes, somos argentinos. Hemos perdido hombres en este derrotero de las Misiones de Paz. Por el honor Dios y quiera por la que no honra. perdamos a nadie más. Vamos a tratar de volcar todos nuestros conocimientos, visitándolos, apoyándolos, hablándonos. Yo soy una persona que tiene muchos contactos internos por mi personalidad o por haber estado en el centro, y siempre trato de volcar lo mejor, no lo negativo. Lo negativo sirve para la experiencia, pero no para divulgarlo. No hay que divulgar lo negativo, hay que divulgar lo positivo e insuflar ideas positivas, ¿sí? El círculo tiene un montón de proyectos. Creo que no nos va a alcanzar la vida para concretarlos, porque el contexto es muy difícil. ¿Por qué? Porque el retirado ya no es tan retirado, sino que parece un jubilado, que hay que volverlo a llamar Sí, al ruedo, incluirlo. Algunos de nosotros, como Martín, vive en el sur, otro vive en el norte, cada uno está a 5.000 kilómetros de distancia de uno a otro. Tenemos la suerte de la comunicación, pero juntarnos es muy complejo. El contexto económico tampoco ayuda, pero tenemos esa fuerza interior, ese fuego que hace que hay que aprovecharlo, y bueno, Sí, y sí, el sí. mérito de haber inventado esta excusa, Sí. esta oportunidad, esta Sí, sí. circunstancia. Y bueno, ya nos queda nada, porque no nos queda casi tiempo para El poder programa. desarrollar un poco más. Contanos cómo es la propuesta, cómo van a ser los eventos, Bueno, la misiones. propuesta, el 25, 26, 27 y 28 de abril nos vamos a juntar algunos veteranos, ¿no es cierto?, que en forma voluntaria Sí. Bueno, van a participar. Aprovechamos también para hacer algunas actividades administrativas que nos están quedando pendientes. Aprovechamos para dar por sentado ya todo lo que sea Sí, el estatuto. hay pasos que cumplir, pues legales que cumplir, bueno, ahí se van a cumplir. Hay unas actas que tenemos que firmar, en fin, tratar de aprovechar cuando nos juntamos. Y por supuesto está también el momento de la distracción, La anécdota.